Hola, bienvenidos a esta expansión live que hoy va a estar dedicado a la educación superior sobre todo, a pues, todos los que están estudiando carrera o que están buscando algún estudio posterior a la prepa, buscando pues, una formación profesional y un futuro. Tenemos con nosotros un panel de lujo, está con nosotros José Escamilla, él es director de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Está Kerstin Schausch, ella es directora general de Centro, ahora nos va a contar qué es. Está con nosotros Ricardo Phillips, es director general CEO de la Universidad de Insurgentes. Y Juan González, un emprendedor de nuevos formatos educativos, cofundador del Growth Institute. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar aquí? Pues evidentemente todos sabemos, los niños no pueden ir a la escuela, tampoco los adultos. ¿Qué está pasando? Las escuelas que estaban esperando cientos de alumnos ya no los pueden recibir. ¿Qué está pasando? Y yo le quiero preguntar a Pepe Escamilla, que pues lleva muchos años estudiando esto. Todos pues, sabíamos más o menos que la educación tradicional estaba en crisis y que hacía falta cambios. En el TEC llevan años preparando ese cambio. Y ahora de repente llega esta pandemia y pues, ¿cómo está cambiando el panorama ante esta situación? Pepe, cuéntanos. Sí, gracias por la pregunta y por la invitación y saludos a todos. A ver, hacia el futuro, yo creo que algo que va a pasar es que las universidades vamos a perder el monopolio de dar grados que acreditan a una persona para hacer un trabajo. Creo que las personas en los próximos 10, 15 años y tal vez con la pandemia esto se va a acelerar. No todo el mundo va a optar después por una carrera profesional. Algunas personas van a optar por formaciones más cortas que los credencializan en algún tema en particular. Y en esas formaciones, a lo mejor de 6 meses, van a poder tener un trabajo que va a ser bien remunerado y reconocido por el mercado. Y las universidades vamos a tener que migrar a un poco menos del conocimiento disciplinar, si es necesario el conocimiento disciplinar, pero también a desarrollar más, con más intención, estas habilidades transversales del siglo XXI, la colaboración, el trabajo creativo, el poder hablar a una serie de personas para unirlas alrededor de una visión. Todo esto que tiene que ver más con las humanidades a veces que con las ciencias, porque va a ser mucho más necesario tener esas habilidades que yo les llamo power skills, son como superpoderes que vamos a necesitar en el futuro. Entonces, la diferencia para un joven que opte por una educación universitaria en el futuro es que como cada 3 años nos vamos a tener que reinventar porque la automatización va a ser que cada vez los trabajos se pierden y hay que reinventarse más rápidamente. Estas personas que fueron a la universidad van a tener estas habilidades para poder reinventarse más rápidamente. Y las personas que decidieron no irse por la universidad, sino que se van por formaciones más cortas, tal vez les va a tomar más trabajo reinvertirse, ¿no? O sea, Entonces, todos yo creo que teníamos, cuando estudiábamos, yo que soy economista y tengo un par de maestrías, todos pensábamos que lo que estudiamos en el fondo no servía para nada, o sea, que en el fondo lo que estábamos era como una carrera, y así era, ¿no? En realidad, lo que aprendes son herramientas y tácticas para aprender, ¿no? Para aprender a aprender, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? y de hecho, el profundizar en una disciplina te da también te permite también desarrollar esas habilidades. Pero la verdad es que las universidades, la mayor parte de las universidades, no lo hacemos de manera intencional. O sea, no tenemos como esa intencionalidad de voy a desarrollar esas habilidades transversales, que son las que más demanda el mercado. Kerstin, tú estás en Centro, cuéntanos un poco qué es Centro para quien no lo conozca, y es un sector interesantísimo de educación, y cuéntanos un poquito cómo están viviendo esta pandemia y qué estás haciendo sin estudiantes en las aulas. Sí, pues Centro es una universidad que se dedica a la profesionalización de la creatividad. Es decir, la verdad, algo que ahorita yo sí creo que ya el mundo sabe, la creatividad, y Pepe lo acaba de mencionar, es uno de los ejes centrales en resolver el mundo. Antes que pensábamos que el pensamiento lineal nos lleva a las grandes soluciones, pero lo que hemos visto en los últimos 20 años, que el pensamiento lineal, pues cuando se cayeron las torres, nadie lo vio antes. Cuando hubo la crisis del 2008, nadie lo vio antes. Ahora, miren esta pandemia que empezó en China, hasta que llegó enfrente de nosotros, por alguna razón no la vimos. Entonces, yo creo que aquí hace falta otro acercamiento. Y creo que lo primero que tenemos que repensar en términos de educación es cuál es la meta. Y muchas veces escucho eso de preparar el estudiante para el futuro. ¿Cuáles son las habilidades?
para preparar al estudiante para el futuro. Pero creo que aquí hay un problema de pensamiento, porque aquí asumimos que el futuro es algo que te llega y tú estás preparado para él. En centro, la idea es que tú construyes el futuro, que tú co-construyes el futuro. Y en una pandemia, con aula o sin aula, Alberto, perfectamente puedes pensar cómo tú construir el futuro. De hecho, es un escenario para creativos para tomar esta responsabilidad de construir un nuevo futuro. Y creo que esto es sumamente importante. Y cuando es la pregunta, ¿cómo va a ser el regreso? Yo siempre digo, todo, más no un regreso. Tiene que ser un avance. Tiene que ser un avance. Tiene que ser todo lo que estamos aprendiendo ahora, todo lo que estamos practicando ahora, todas las nuevas formas de ver, sí se tienen que integrar a una nueva forma de educación. Ok, Kerstin. Oye, y cuéntanos un poquito, cuando dices creatividad, ¿a qué te refieres? ¿Qué estudian en centro? Porque Sí. suena muy bonito, estudiamos creatividad, pero sí tienes como carreras, ¿no? Y como cursos. Claro, es que básicamente son carreras donde la creatividad es el elemento esencial, pero donde se junta la creatividad con otras disciplinas, como es la tecnología, como es la ciencia, como es la cultura general y cómo son los negocios. Tenemos carreras que van desde, no sé, el diseño de moda hasta diseño de negocios, hasta diseño del futuro. Entonces, es la creatividad en todas sus aplicaciones. Muy Y la bien. profesionalización en el sentido que no es una creatividad, vamos a decir, artística, exclusiva de una expresión, sino de resolver problemas. Es una creatividad aplicada a la resolución de los problemas. Y como dijo Stephen Hawking, el siglo XXI, el siglo de la complejidad, yo creo que en un ambiente complejo necesitamos todas las herramientas y una es las nuevas conexiones entre las cosas y esto sí es a través del pensamiento creativo. Muy interesante, Kerstin. Sí, bueno, creativo es Elon Musk, sin duda, creativo es Einstein y creativo es, pues, perfiles muy diferentes, ¿no? No solo creativo es el artista encerrado en su estudio, ¿no? Ricardo Phillips nos va a hablar de un modelo muy diferente. La Universidad Insurgentes es una universidad popular, donde van estudiantes que son en su familia los primeros que llegan a la escuela, ¿no? Ricardo, cuéntanos un poquito qué hacen y Así es. cómo ha cambiado cómo esta pandemia, pues quizá ha truncado algunos sueños, ¿no? O no. Sí, te cuento, nosotros atendemos a la base de la pirámide. Nuestros estudiantes son primeras generaciones que tocan una escuela, muy luchadores, muy luchones, con muchas ganas. Somos una universidad que busca profesionalizarlos. Nuestra intención es que logren a través de la educación este movimiento social, decir, me muevo de aquí, acá, porque sabemos que la siguiente generación subirá la pirámide hacia arriba, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes sí están en el comercio informal, la movilidad pues, es esencial, pero eso nos da también frente a otras ventajas en cómo nos administramos. Somos muy flexibles, muy, muy flexibles. Nuestros planteles son pequeños, pero están cerca de puntos de transporte. Medimos literalmente, Alberto, cada centavo, porque una clase en nuestra escuela vale literalmente 25 o 30 pesos. O sea, tú vas y pagas 25 o 30 pesos. Entonces, si tú estás pagando, porque vienes de Chalco a la Ciudad de México, 50 pesos, ya te salió más caro el transporte que la clase. Entonces, tratamos de cerrar esas brechas y hacer que esa fórmula les funcione a pesar de lo que está pasando. Hemos hecho, obviamente, dado muchos apoyos para que puedan seguir estudiando. La ventaja es que como son montos pequeños, pues también puedes dar mucho a muchos. Y optimistas porque también es la economía, y tú como economista lo sabes, que cuando esto frene, pues la primera que se recupera es la economía informal, ¿no? Muchos padres sí han tomado decisiones de vamos a retener. Y lo que hemos hecho, a diferencia de otras, es, bueno, nos fuimos como todos en línea, nos subimos a lo que llaman en línea, no es en línea, es a distancia, y tratar en estos meses de meter mucha más innovación, especialmente con los docentes. Yo creo que ¿Los docentes dan clases en vivo o son clases pregrabadas o cómo lo están haciendo?
los docentes daban clases presenciales. Y lo que hicimos fue, y esto es un tema de la pandemia, y estoy totalmente de acuerdo con Kristen, es si algo hizo la pandemia, es decir, el modelo viejo ya no sirve. Todos se asustan y dicen, vamos a aprender. Dimos más de 40,000 horas de capacitación en TICS a nuestros docentes, estamos hablando como 1,500, y sí logramos a todos subirlos. Pero, pues, primera fase que ves, que una clase presencial y una clase en línea, o vamos a decir a distancia, en una pantalla, es muy diferente, muy, muy diferente. De entrada, pues alguien que está acostumbrado a ver el lenguaje físico, pues ahora, pues la verdad es que yo no sé cómo me están viendo en este Zoom en los ojos, porque no los veo, ¿no? Cambia mucho, entonces hay que ayudarlos a deshacer esta parte de presencial y decir, mira, todas las otras herramientas que tienes que tomar, y es capacitar, 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 porque si no, nos vamos a quedar todas las universidades que estamos en este juego, en Zoom Academies o clases de repetición, que no es educación. No es educación, exacto. No es educación. El cambio a este formato hace que tengamos que cambiar mucho más que solamente subir al profesor en un Teams, en un Moodle, en un Collaborate. Es cambiar el formato completo. Pepe hablaba antes de que las universidades van a perder el monopolio de la formación profesional, o sea, de los profesionistas. Y un ejemplo, pues, es The Growth Institute, Juan. Ustedes, como emprendedores, armaron un esquema para capacitar a la gente en materias en las que quizá ignora, que en otro momento, bueno, para alumnos que quizás la competencia es maestrías en el TEC o maestrías en la universidad donde estén. Ustedes son dos emprendedores mexicanos que armaron esta empresa, están basados en Austin, creo. Cuéntanos un poquito, pues, cómo estás viendo tú las oportunidades y cómo te sientes tú frente a las instituciones académicas más tradicionales. La verdad es que nosotros estábamos preparados desde hace 7 años para esto. Nosotros empezamos a dar clases en línea desde el 2012. Dimos nuestra primera clase, una clase de cómo contratar personal, que se llama Top Grading, y la maestra estaba en las montañas de Chile, el moderador estaba en Austin, y los que estaban monitoreando todo el back office estaban en la Ciudad de México, ¿verdad? Para nosotros esto es nuestro hábitat, ¿verdad? Y lo que nos hemos dado cuenta que aquí el reto más importante, y como operamos nosotros, y nos hemos dado cuenta que el aprender no cambia al estudiante. El aprender, en el caso de nosotros, no cambia a la empresa o a la organización que está tomando el curso. El aprender no cambia a México, inclusive. Lo que cambia a México y al mundo y a todos es el implementar lo que aprendes, ¿verdad? Como decía Pepe, las habilidades, ¿cuáles les das? Pues, independientemente de las habilidades que les des, le tienes que ayudar a implementar, ¿verdad? Lo que dice Christine de la creatividad se da en base a discusiones y a conflicto constructivo y todo. Y tienes que enseñar a las gentes a que sepan discutir y construir constructivamente ideas para resolver problemas. Eso es creatividad, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos hecho es crear estos ambientes virtuales, ¿verdad? Con emprendedores, quizás un contador de Tijuana o un abogado de Monterrey o un textilero de Tehuacán, ¿verdad? Y los ayudamos a mejorar un sistema de ventas, ¿verdad? Porque es buen abogado, es buen textilero y es buen contador, pero no saben vender, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Ustedes contratan grandes maestros, grandes autores, grandes pensadores y los ponen a dar clases en Sí, línea. nosotros lo que nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande en el mundo de los negocios, sobre todo los emprendedores, que ellos no tenían acceso a los grandes pensadores que iban a las grandes empresas, ¿verdad? Empresas como, digamos, Microsoft, empresas como General Electric o como Honeywell, ¿verdad? Que contratan a líderes pensadores que cobran miles de dólares por estar 2 días enseñando ahí a un equipo de ejecutivos. Pero también nos dimos cuenta que esos líderes pensadores que se especializan y que constantemente están investigando ese tema, estaban olvidando un océano de oportunidades en los emprendedores a nivel del mundo. Y eso es lo que captamos. Captamos ese conocimiento y le dijimos a los líderes pensadores, a ver, déjanos grabar tu conocimiento y venderlo a miles de empresas en Latinoamérica y en el mundo. Al principio, obviamente, ya se pueden imaginar, 2 mexicanos llegan con un experto que cobra $100,000 a la semana y le dice, te vamos a grabar y te vamos a vender en todo el mundo. Y dice, no, me vas a piratear, ¿verdad? Pero no, existen herramientas apropiadas y ya tenemos más de
más de 100 líderes pensadores y ya tenemos muchos videos en español, pero la idea de nosotros no es que aprendas, es que implementes lo que aprendes. De hecho, tenemos ahorita programas y eso es bien importante. O sea, para tú graduarte o certificarte, como decía Pepe, que ya a la gente no le importa el papel, ¿verdad? Lo que le importa es saber hacer algo para generar un beneficio a alguien. Nosotros les decimos, si te quieres graduar, si te quieres certificar, demuéstranos y danos la referencia de la persona que ayudaste en tu empresa o un cliente de lo que implementaste, ¿verdad? Con nuestras herramientas. Si no, para nosotros no vale, ¿verdad? No. La clave aquí es implementar, ¿verdad? Es lo más importante. Pepe, estamos viendo pues, casos, ejemplos. Sin duda el TEC, pues, siendo la mayor universidad privada de México y la mayor de México después de la UNAM, sin duda, pues ha sido todo un reto esta situación. ¿Cómo ha vivido el TEC este momento y dónde encuentra el TEC este momento? Porque a mí, nosotros hemos hecho algunos trabajos sobre el TEC, analizando un poquito, pues tiene un plan tenía un plan 2030 de cómo reconvertirse y cómo entrar a estas nuevas tendencias del aprender, etcétera, etcétera. ¿Dónde encuentra el TEC esto y qué implica la pandemia? ¿Qué les ha supuesto este golpe enorme a los planes? Porque sin duda pues va a haber estudiantes que ya no se van a matricular, va a haber pues todo tipo de cambios, ¿no? Sí. Bueno, Preguntaría eso, ¿se deja de matricular a la gente si no hay clases presenciales? pues es algo que no ha ocurrido con nosotros, sé que ha ocurrido... Claro que sí, Pepe, perdón. Claro que sí, ha ocurrido con todo el mundo. Claro que hay gente que les da miedo inscribirse cuando no hay clases presenciales. El alumno del TEC no tenía este miedo ninguno, pues a lo mejor no los conoces porque no se han matriculado. Pero la cosa es que sí, en todos lados, efectivamente, Alberto, hay gente que no se inscribe, que lo que hacen es posponer un cambio de ciclo. Sí. Posponen su inscripción un semestre. Dicen, me inscribo en enero en vez de agosto. Y lo que yo les digo a los papás y a todos que están en esta situación siempre es, no dejes que tu hijo no participe en la vida, porque vamos a hacer una pausa y luego te inscribes. Creo, si nosotros hemos diseñado un fondo COVID para que económicamente esto no sea un tema, que si estás afectado económicamente, de todas maneras puedes empezar a estudiar y eso es sumamente importante, pero de términos de experiencia, de aprendizaje, quizás no es lo mismo como en el aula, pero quizás es mayor y más estar importante viendo ahora. series de Netflix, ¿no? Mejor eso que estar viendo series de Netflix, ¿no? No, totalmente. Y muy de acuerdo, Kirsten. Muchos simplemente porque dicen no puedo tener la experiencia social, lo voy a dejar. Y es el peor error, porque es posponer, es lo único que no tienes en el mundo es tiempo. Claro. Estás cortando tu vida por decir no puedo participar como quiero. Y creo que la responsabilidad es cómo le hacemos, ¿no? Además, Ricardo, ¿tú crees, una pregunta, tú no crees en un futuro, imagínate graduándose en 3, 4 años, cualquier generación que ha vivido esto en conjunto, van a tener un bonding como nadie Claro, en el mundo, conociéndose así y luego al campus? Va a ser algo que te pone como si has sobrevivido, no sé, un barco que se hunde y tú en el barco chiquito remando como puedes. Pues esto te une más que cualquier otra cosa. Luego te voy a mandar un video de nuestra primera generación de enfermeros. Entraron el día del terremoto y salieron a sus prácticas hace un mes. Hubieras escuchado los testimoniales. Es un grupo chiquito porque es primera generación, pero bueno, unidos a la muerte, porque nacieron y se hicieron en esta etapa. Ese es el reto. Tienes que crear estas comunidades virtualmente también. Sí. Tengo una pregunta que es una forma de reformular la pregunta a Pepe, y es que dice aquí, aprendimos por la fuerza... Lo puedo contestar si me dan chance, ¿verdad? Sí, por eso ya te tengo que devolver la palabra para que se apasiona. Me encanta, está muy bien apasionante esto. A ver, Frank Ureña dice que estamos aprendiendo por la fuerza lo que no vislumbramos 15 años atrás. ¿En manos de quién quedarán los nuevos planes de estudio? ¿Qué criterio regirá la enseñanza y su finalidad? Imagino que la pregunta es, ¿debería el Estado, o sea, el gobierno, rehacer los planes de estudio, repensar todo a partir de esta realidad o no?
Desgraciadamente no tenemos en la mesa de universidad pública. Creo que la universidad pública merece un espacio aparte porque tiene que reconfigurarse con otros criterios, o sea, con los mismos criterios, pero tiene otra realidad. Y aquí tenemos universidades privadas que son mucho más ágiles y que nos pueden contar un poquito más hacia el futuro. Les prometo que haremos uno con universidades públicas. Pero Pepe, ¿qué es esto? ¿Qué criterio va a regir la enseñanza? ¿Cómo tienen que cambiar los planes de estudio? ¿Qué tiene que pasar? Sí, bueno, primero el gobierno no es el que decide los planes de estudio, son las universidades públicas o privadas. Los mínimos, ¿no? Los mínimos sí, ¿no? Pues los mínimos en términos de horas y algunas cosas, pero hay mucha más flexibilidad. No es como una educación primaria que es muy fijo, ¿no? El currículum, ahí sí lo define el gobierno. En educación universitaria, pues tienes que cumplir con una serie de criterios, pero tú como universidad, tú decides cada cuándo actualizas tus planes y cómo los haces. Por eso hay una gran diversidad en las universidades y a lo mejor no hay tanta diversidad en lo que se enseña en educación básica, ¿no? A medida que avanzas, es menos restrictivo. Bueno, quiero abordar un poquito este tema de la pregunta. ¿Cómo resolvimos nosotros el tema de la pandemia en el TEC? Traíamos ya como una experiencia muy importante en educación a distancia de muchos años y aprovechamos parte de esa experiencia para mover a nuestros profesores a una educación remota, que es como le llamamos nosotros, Ricardo, a esta educación en la que muy rápidamente tienes una continuidad académica con Zoom o con cualquier otra de estas tecnologías. Y eso nos permitió en una semana continuar con clases, pero las cosas no se quedaron así. Seguimos después trabajando con los profesores y haciendo también aprendizaje por pares para seguir formando a nuestros profesores para que las clases fueran más dinámicas, fueran más interactivas, fueran más experienciales. Y logramos terminar el semestre con evaluaciones por parte de los alumnos de sus profesores por encima, digamos, de evaluaciones a lo mejor de otros semestres. Entonces, a lo mejor no es el ejemplo de todas las universidades, Cristín, pero en el caso de nosotros creo que fue muy exitoso la implementación del modelo. Y aquí creo que vale la pena también hablar de un estudio que hicimos justo antes de que empezara la pandemia, lo terminamos en marzo, junto con el BID. Es un estudio en 9 países donde les preguntábamos a profesores sobre temas de tecnología educativa, de cómo estaban ellos preparados para usar tecnología. 4 de cada 10 profesores reportaron tener muy mala calidad de acceso a Internet en sus universidades. 1 de cada 4 dijo que sí se sentía preparado, es decir, el 75% no se siente preparado o no se sentía para aplicar herramientas digitales en los cursos. En cuanto a capacitación, solo 8% reportó una capacitación efectiva en tecnologías y 1 de cada 4 considera que no hay una visión para usar las tecnologías en educación o en el aprendizaje en la universidad. Es decir, que las universidades estábamos en una zona de confort, yo diría a lo mejor también un poquito arrogante, vamos a decir, de mantener el status quo, y hablo en la generalidad de las universidades, no estoy hablando en lo particular de ninguna universidad aquí, y creo que este tema de la pandemia ha sido un campanazo, ¿verdad? Para nosotros. La educación es una de las grandes áreas de las grandes industrias, si hablamos como industria, en términos de lo que vale la industria de la educación, que no está digitalizada, creo que es la única que queda por digitalizar, ¿no? Y el primer paso para digitalizarlo, pues a lo mejor es meter tecnología y es un poco la clase remota, el Zoom, etcétera, pero para terminar de hacer ese cambio de digitalización, necesitamos llegar al nivel de ya no compro el disco y ahora me suscribo a Spotify, ¿no? Estamos hablando de otro modelo completamente distinto y nos falta todavía muchas cosas por hacer para llegar a ese nivel. O sea, llegó la disrupción quizá que ya llegó a otros medios, a otras industrias, ¿no? Como la industria de medios mía, la industria de la televisión, la industria, ya han sufrido su disrupción y ahora le toca a la educación. Kerstin, tengo aquí una pregunta de Luisa Riva Palacio que dice que económicamente cómo pueden apoyar a los alumnos pero, y a la vez mantener los empleos todos de sus docentes administrativos. Sí, básicamente nosotros lo que hemos hecho al inicio, y Pepe, quiero agradecer al TEC porque el TEC ha sido muy generoso y muchas universidades en el mundo han sido muy generosos. Yo creo que es algo muy importante. Desde el MIT hasta Stanford, Harvard, todos compartieron sus mejores prácticas. También muchas empresas, asesorías, ustedes conocen a Arturo Cherboski de Santander Universidad que nos manda cada 2 minutos nuevos estudios, nuevos casos de cómo superar esta pandemia. Entonces, esto es algo muy importante. Y obviamente... Perdón, había una solidaridad de sector
que se han apoyado unos a otros para seguir esa vida. Enormemente, Enorme. enormemente, enorme. Sí. Y esto ha sido algo que ha ayudado mucho, porque, mira, es que tú en vez de inventar todo, tienes catálogos y catálogos literalmente de mejores prácticas ya comprobados. Y nosotros también tuvimos la suerte de estar preparado en el sentido de ya tenemos un learning platform, ya teníamos todo esto hecho. Entonces, la verdad, nosotros no, en la mayoría de los programas no perdimos ni un día. Nos fuimos directamente a lo digital, pero inmediatamente sí dimos un descuento y este descuento era porque no estábamos al 100% seguro que sí íbamos a poder cumplir con todas las clases, siendo una universidad creativa y todo lo más. Entonces dijimos, no sé si se quedan algunas clases pendientes, entonces tenemos que dar un descuento. Y también hicimos el fondo COVID. ¿Y cómo se hace algo así? Pues tomamos un crédito, un working capital crédito para que subvencionar esta parte. Claro que la gente dice, tú cierras el campus. Y aquí yo digo, esto es un tema un poco interesante porque pues nosotros efectivamente cerramos el campus el 16 de marzo, una semana antes de que la SEP dijo, y no lo hemos abierto. ¿Y qué pasa con toda esta gente? Pues yo creo que parte de esta educación que estamos viviendo es empatía, pero también solidaridad. Lo que nosotros ahora estamos diciendo a todos, a ver, aquí está el fondo. Los que están afectados, por favor, apliquen al fondo. Lo hemos comunicado en cada comunicado semanalmente por todos los medios, en la página, por todos lados, que la gente que esté afectada, que aplique a este fondo. ¿Sí? Pero por otro lado, yo también estoy... respuesta? ¿Qué tal la respuesta? ¿Tienes algunas cifras, porcentajes de cuánta gente dejó de matricular? Centro, esto es lo que iba a decir antes a Ricardo y a todos, es que Centro realmente creo que es el ejemplo de la diversidad. Es decir, sin COVID, nosotros ya el 40% de los estudiantes tiene algún tipo de beca. ¿Sí? Es que nosotros siempre decimos, por favor, si alguien tiene talento y quiere estudiar, que aplique. Nosotros no tenemos así como, no estamos limitados. Es como literalmente estamos tratando que todos los que tienen talento creativo entren. Pero aquí es un tema solidario, es decir, los que pueden pagar, sí tienen que pagar. Y yo he hablado con muchos estudiantes, he hablado con muchos papás y he dicho, por favor, si tú no estás afectado, por favor paga para, por un lado, se mantiene este fondo abierto literalmente el tiempo que sea después del sismo. Empezamos igual con un fondo y pensábamos que iba a ser un semestre y eran 5. Pues así es eso, hay que apoyar, pero los que sí pueden pagar tienen que ser solidarios y tienen que pagar. Y creo que esto es algo importante en la educación privada que hay que lograr en este momento. Es decir, ok, aquí hay dos grupos, los realmente afectados, y todos nos tenemos que juntar para ayudarles. Y nos estamos juntando, porque si un segundo dejamos atrás la institución y pensamos realmente en los stakeholders de este tema, estamos hablando de maestros que están trabajando el triple. Están antes de la clase, durante la clase, después de la clase, atendiendo con su WhatsApp personal a las dudas de los estudiantes, ¿no? Y tenemos entonces, estos son, yo no he tomado, no es cierto, he tomado un día desde el 16 de marzo, pero todos los demás días hemos trabajado en mejoras, en reescribir las materias, en diseñar un totalmente nuevo modelo para la reapertura ahora, en preparar el campus por si puede regresar, pero al mismo tiempo en trabajar para que gente que seguramente no vaya a necesitar ni en este verano ni en otoño, la gente del estacionamiento, hay que mantenerlos. O yo siempre digo, o alguien tiene una mejor idea, entonces si alguien tiene una mejor idea, adelante, pero mientras nos tenemos que responsabilizar todos. Lo interesante es que ahora no están limitados al salón, Cristian. Ya te puedes ir a todo el país, ¿verdad?
Ya no estás a Sí, 50 esto alumnos. es cierto, esto es muy positivo, Es absolutamente. positivo, ¿verdad? Tienes acceso a 500 alumnos ahora. Juan, Tal ¿cómo cual. han vivido Y hemos, ¿cómo han vivido ustedes la pandemia? ¿Han tenido un aumento de demanda de cursos? ¿Han tenido que dar descuentos? Es decir, ¿cómo cambió la economía de su empresa con la pandemia? ¿En el Growth Institute? ¿Perdón? ¿Nosotros en Growth Institute? Sí, Sí, se bueno, nota. nosotros la verdad es que nos agarró de sorpresa positivo. De hecho, en el mes de mayo fue un mes récord. Tuvimos ventas que nunca nos hemos imaginado, ¿verdad? Junio también. Y la demanda sigue mucho. ¿Por qué? Porque la gente pues está viendo cursos, sobre todo por la naturaleza de nuestra oferta, que es al empresario, al emprendedor. La realidad de las cosas es que esta crisis en el mundo de los negocios es una crisis de liquidez y de ventas, básicamente. A excepción de los hospitales que tienen una crisis diferente, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos enfocado a eso, a ayudar a las empresas a estrategias de liquidez y estrategias de ventas, ¿verdad? Que es lo que les ayuda a sobrevivir. Entonces, por eso hemos tenido, hablando de lo que comentaba Pepe, de los planes de estudio, la verdad es que nosotros hemos creado una plataforma muy ágil, ¿verdad? Para girar inmediatamente de acuerdo a eso. Por ejemplo, sabemos el inicio de año, cada año es lo mismo. Muchísima demanda por cursos para cómo contratar personal. Y nos giramos, nos ajustamos, ¿verdad? Y el curso se está mejorando Entonces, con investigación, ¿verdad? y no han dado ni descuentos ni nada, o sea, directamente la demanda ha sido suficiente para No. mantener todo. No, La palabra la quitamos del diccionario. No, no se crean. No, no, digo, obviamente sí, nuestros cursos son muy accesibles. No estamos hablando de cursos muy caros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de costos, como le estaba explicando ahorita Kristen, que nosotros tenemos un instructor que por es eso un empresario. danos un ejemplo para que la gente se haga una idea. O, por ejemplo, tú puedes tener acceso a más de 100 cursos en inglés y en español de diferentes disciplinas de management para 10 personas por $280 al mes, ¿verdad? En una Divídelo, empresa es una oferta muy difícil de batir, claro. es impresionante y tienes acceso a instructores que ellos cobran cerca de $5,000 o $6,000 la hora, ¿verdad? A las empresas con las que operan, ¿verdad? Entonces, Claro. nosotros democratizamos la Masifica. educación muy de los altos niveles corporativos, la democratizamos y la llevamos a miles de empresas en México y en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿verdad? Operamos en 63 países, en 3 lenguajes. Pero lo Ricardo, interesante ¿qué que quieres ha hablar? pasado es que la estructura de costos está diseñada para tener 500 estudiantes con un solo maestro. Claro. Ricardo, te veo que quieres hablar. No, yo creo que esta crisis no solamente es economía y ventas. Yo creo que hay un tema psicológico aquí y de ver al futuro, ¿no? Yo creo que el tema de cómo manejar el tema emocional, que si me dices ahora con esta nueva tecnología, montándonos en clases virtuales y dándole mucha más tecnología a los maestros que le hemos dado en la vida, estamos hablando de 40, 50 mil horas de capacitación, donde todavía no podemos, es en la parte emocional. O sea, piensa estos alumnos que están viviendo en familias que están emocionalmente trastornadas porque mamá perdió el trabajo, papá se enfermó, cantidad de tragedias que estamos viviendo, ¿no? Y diles, estudias. Entonces, el tema emocional es un factor que sí está afectando, lo vemos todos los días. Y bueno, no hemos encontrado nosotros el hilo que dice, hay que hacer esto para atacarlo. Por lo pronto, nosotros contratamos a un cuate que desarrolla culturas muy famoso, pero no sé si es muy famoso, la verdad. Pasa que nos cayó muy bien y nos funcionó muy bien al principio, se llama Rubén Flores. Y bueno, agarré a todos mis docentes, 1,500, y dije, ahí van, ¿no? Porque si a ellos los tengo más tranquilos, pues supongo que ellos van a ayudar a los alumnos. ¿No? Un coach para Claro. Es un coach, Claro. pero es coach a los profesores para ver si ellos aprenden a ayudar a los alumnos. Es muy complejo. Claro. Pepe, ¿qué han hecho en el TEC? Cuéntanos, a ver si ya podemos escucharte. Sí. No, sobre esa parte, además quiero decir que coincido que el tema de salud mental es bien importante y nosotros nos dimos cuenta, igual que ustedes, que es un problema importante de los estudiantes, de las familias además también, porque por la Claro. y que están todos ahí, y también de la comunidad del TEC, docentes, colaboradores, etcétera. Pues creamos una serie de cosas para apoyar en el tema de
bienestar emocional, salud mental, etcétera. Tenemos, como yo diría, 3 grandes líneas. Una de ellas es, ofrecemos cursos gratuitos para nuestra comunidad, un poco como los que tiene Growth Academy, que son cursos de Coursera. Son completamente gratuitos para cualquier persona de la comunidad. Cada curso debe costar como unos $50 más o menos. Y eso te permite también, pues, aprender una habilidad distinta, aprender sobre un tema que es totalmente distinto a tu disciplina, ¿verdad? Y te mantiene ocupado en algo útil, digamos, durante la pandemia. Todas estas cosas que son de actividades culturales, deportivas, de liderazgo que hacen los estudiantes en las universidades, las pasamos a online también. Entonces tú puedes tomar una clase de yoga, una clase de meditación o de zumba, o puedes hacer actividades comunitarias, etcétera, desde tu casa, ya sea que seas un profesor, un colaborador, un alumno o miembro de la familia, ¿no? Y el último tiene que ver ya con cosas como más específicas de salud mental. Tenemos líneas de apoyo donde atienden especialistas en estos temas y que te pueden ayudar también en caso de alguna duda, un problema, una crisis, etcétera, dirigirte a otro lado. Y esto creo que también te da como una parte más integral para estar mejor en esta situación de emergencia, en donde pues no es una vida normal, ¿verdad? No podemos pretender que sí estamos conectados online y como quiera estamos todos No. normal y nuestra salud y estamos todos muy bien. No, eso no es cierto. Oye, Pepe, el TEC es una institución, es caro, ¿no? El TEC, pagas todo el precio que cuesta el mes, la colegiatura cada mes es caro. ¿Qué han hecho para no perder alumnos? Creo que ya venían de una trayectoria de becas de muchos años, pero ¿cómo está el TEC afrontando ese hecho de que pues, muchos estudiantes quizá no pueden pagar su colegiatura? Bueno, alrededor de un 50% de los estudiantes tienen algún tipo de beca o apoyo financiero de manera rutinaria, también en el TEC, además de las becas de Líderes del Mañana, que debe ser más de 1,000 estudiantes de la base de la pirámide que son muy brillantes y que tienen una beca del 100% de colegiatura y de manutención. Ahora también lo que nosotros hicimos fue un fondo COVID, algo muy parecido a lo que platicaba Christine, en donde tú también de manera puedes aplicar a ese fondo y obtener ayuda, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo en la parte financiera para el TEC. Y bueno, se ha hecho una reducción de costos muy importante dentro de la universidad para mantener el funcionamiento, digamos, de la universidad. Tengo aquí una pregunta que es, la pregunta, perdón, sí. ¿Puedo nada más añadir algo a Claro. lo que dijeron ahora Ricardo y Pepe? Porque estos programas, la verdad, funcionan súper bien. Y nosotros, muchos de las clases de yoga, de meditación, de todas las actividades que tenemos, los hacen los mismos alumnos dentro del centro. Y esto también fomenta la comunidad. Pero otra vez tengo que arrojar el papel de los maestros, porque los mismos maestros han tomado un papel importante de empatía al entrar a los clases, a estar con los estudiantes, a preguntarles cómo están. Y en la retroalimentación de los estudiantes, esto ha sido muy importante, que literalmente el maestro ha tomado un papel mucho más allá que usualmente. Somos héroes de los maestros, yo diría, dentro de las universidades. Ellos son los Totalmente, ¿no? maestros. Por eso nosotros el tema de mandar a un coach a coachar a todos los docentes, piensa, me encantaría que mis alumnos pudieran hacer yoga en sus casas. Regreso al tema de 60 metros cuadrados, no hay forma, ¿no? Entonces, bueno, el único que puedo hacer es ayudar a ponerle a alguien que sí esté bien y que esté en mucho contacto y lo lleve. Porque en estos espacios cerrados se vuelve muy complicado, ¿eh? Muy complicado. El México real, ¿no? El México que a veces pues no vemos. Y darles asesoría psicológica, pues sí, pero no pueden pagar, ¿no? Entonces, pues ya tienes un psicólogo que te va a costar 100, 150 pesos la hora. Acuérdate que cada alumno paga 25 por hora de clase. Entonces, la fórmula no da, ¿no? No. Sí, en tu caso, la fórmula es diferente. Es que los maestros se vuelvan, pues, como el colchón, ¿no? Donde vas. El mentor, el empujador, el sí puedes, ¿no? Tengo aquí la pregunta al millón.
A ver, porque hay 3 de la mesa que no les va a gustar y hay uno al que le va a encantar. ¿Qué ofrecen de diferente las universidades en línea de paga frente a los miles de cursos y diplomados certificados y gratuitos que los estudiantes pueden encontrar en la web? Es decir, si migramos, ahora, sobre todo ahora mismo que todas las universidades privadas son de paga, son de en línea de paga, pues ¿qué ofrecen frente a los cursos y diplomados certificados? Yo lo ampliaría un poco más, ¿no? O sea, a largo plazo, ¿qué va a hacer que la gente elija un modelo como el de Juan, como el de Growth Institute, o una institución profesional? ¿Qué le ofrece el TEC, la Universidad de Insurgentes, la UNAM o Centro a alguien Ahí va. que no puede recibir de los emprendedores que están haciendo cursos en línea de otro tipo? Pregunto. Pero primero, ¿puedo decir algo? Tenemos que cambiar un poco la pregunta. Diga, por favor. Porque, perdón, Alberto, no es o el uno o el otro. Exacto. Yo creo que lo más importante aquí es que este blanco, nos tenemos que quitar de lo blanco y negro. Ya sé que esto es lo polémica de la pregunta, pero perdón, no existe. Porque el futuro es online, on live, son vídeos o clases live, on live, es híbrido, es presencial. Y yo inclusive diría sobre lo que dijo Pepe de los certificados y todo eso que hay en otros lados, pero los mismos universidades también van a ser certificados. Claro, no nos También vamos van a a agarrar. ser todo eso. Entonces, todo y creo que lo que va a cambiar mucho es la idea de la universidad que hace solo una cosa. Yo creo que hay distintos niveles, distintas cosas y básicamente tú puedes ir a tener un certificado No, para no decir en centro en el TEC o en Insurgentes, o tú puedes ir a una educación presencial. yo voy a romper aquí con un punto importante que siempre he defendido. Hay muchos estudios de empleabilidad entre las universidades, inclusive la UVM hace uno universal muy bueno, nosotros hacemos los nuestros y los resultados siempre son iguales. Las bolsas de trabajo logran colocar al 30% de los alumnos. El 70% de los alumnos se van a colocar por relación con el maestro, el coordinador o los otros amigos que conocieron ahí. En la carrera. Claro. Y lo hacen porque forjan una relación en el tiempo. En un curso corto vas a tener un aprendizaje importante, pero muy de acuerdo con Kristen. Puede que sea una persona que ya está en un empleo y quiere superarse. Si yo vengo de 18 años de una prepa, que estoy descubriendo el mundo, estoy madurando. Es a través de esas relaciones que finalmente pues, consigues tu primer empleo. Claro, claro, eso es clave. Increíble. El ambiente del campus, el ambiente de la claro, comunidad es y por clave eso los para dices, esa edad. En nuestro caso es irrelevante. ¿Verdad? ¿sí? En el caso de Growth Institute es irrelevante porque la gente es como dice Cristi, ya están trabajando, ya están en un empleo y quieren crecer o es un empresario. Pero es clave el ambiente en el campus, eso es lo que tenemos que luchar todos, ¿verdad? Pero además, ¿quién quiere empleados? Nosotros queremos hacer emprendedores que van a dar empleos a los demás. La idea es que en las universidades estamos creando a gente que también, y en centro esto es muy obvio, si tú eres cineasta o eres arquitecta de interiores o si eres diseñador, muchos de ellos son emprendedores que hacen sus propios estudios, sus propios despachos y contratan, sí, efectivamente, a sus compañeros también de la universidad. Sí. Hay una amalgama ahí de relaciones que se forja en esta vida universitaria que va más allá del conocimiento, ¿eh? Claro. Tengo una pregunta aquí que no viene mucho al caso porque no es de educación superior, pero creo que me ha llegado 3 veces ya, entonces la tengo que hacer. La primera que lo preguntó fue Ruth Palencia García, que pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la nueva realidad de ingresar a clases por radio y televisión desde primaria? ¿Funcionará? Uy. Fíjate que yo pensaba, así, cuando lo leí, dije, es una gran idea. La idea de usar estos medios que en la mayoría son mucho más, la brecha que hay, son medios que pueden quizás de una forma mayor al internet o a estos clases superar esta brecha. Yo sí creo que tenemos que usar todas las herramientas que hay. Y esto es una herramienta adicional. La pregunta aquí es el contenido, cómo está dado el contenido, cómo, quién lo prepara, quién lo imparta, cómo funciona.
dentro de los casas chiquitas con el ruido, con todo lo que hay alrededor, cómo funciona la atención, pero es mejor que nada. Ujú. O sea, yo creo, como hemos hablado, o papá o mamá son docentes, que no lo son, lo cual va a hacer que esta generación ciertamente se afecte mucho en estas habilidades cognitivas, totalmente. Pero, dada la circunstancia, es mejor que nada o televisión. Y es seguro. A mí me gusta, También. claro, me gusta mucho lo que has dicho tú, Ricardo, de que diste 40.000 horas de clase a los docentes. O sea, claramente lo que tiene que haber es una formación del profesor para dar clases en estas nuevas El paradigma aquí es, digo, nosotros, alguien me dijo, es que tú eres un innovador. Le dije, no. Nosotros buscamos tecnología buena y accesible. Y donde sí queremos ser innovadores, es decir, oye, para que alguien se adapte a esa tecnología, muy básica, ¿eh? Estamos hablando de Google, no estamos hablando de AI, nada de eso. ¿Qué necesitas? Que los tres principales participantes se adapten: el docente, el alumno y los papás. Yo, contestando tu pregunta, yo diría, de nuevo, como país no estábamos preparados. Hay otros países que sí estaban preparados, a lo mejor Uruguay, a lo mejor Portugal, etcétera. Países que han tenido como una historia exitosa de uso de tecnología en las aulas, que nosotros desde Enciclomedia, que creo que no fue una muy buena experiencia, no hemos tenido nada. Desde entonces no hemos sido capaces de articular nada. En este gobierno no se ve tampoco en el plan de hacer algo. Entonces, ante la no existencia de otras opciones, pues creo que televisión y radio es una, bien usado, es una muy buena opción. Y México tiene una tradición, a través del ILSE y a través de otras cosas de televisión educativa, tiene una tradición de haber hecho cosas interesantes en el pasado de televisión educativa. Entonces creo que podemos apalancarnos sobre esa parte, pero bueno, Tú eres siempre el diablo especialista está en en los innovación detalles, ¿no? educativa. ¿Mande? ¿Cómo se forman los maestros? ¿Cómo? O sea, evidentemente va a hacer falta una inversión en capacitación para que esos cursos funcionen, ¿no? Alberto, ¿Perdón? sabes que aquí hay algo muy, muy interesante sobre los maestros y la formación. Es que yo, la verdad, cuando pasó esta epidemia, yo dije, ¿qué hago? Y entonces digo, mejor hay que preguntar a todo el mundo. Entonces me fue a visitar a todos los grupos de toda la universidad. Entré a las clases con los maestros, hablé con los estudiantes, hablé con los maestros y aquí vi algo muy interesante que me dijeron los estudiantes, que uno, cuando es una situación así, uno quiere un manual, ¿verdad? Uno quiere un manual y aquí es, así tiene que ser y así funciona. Pero resulta que a los estudiantes, como nuestros maestros entraron de un día presencial al siguiente día digital, ¿Sí? muchos hicieron de su manera. Entonces, uno lo hizo así, uno lo hizo así, uno les dijo que tenían que prender las pantallas, el otro dice, no, esto es de confianza, cada uno como quiere. Y entonces había, vamos a decir, una personalización de cada clase enorme. Y los estudiantes me dijeron que esto les gustó, que a pesar de que haya un formato, había muchas distintas maneras de resolverlo. Y creo que sí ayuda que son maestros creativos que se dedican a eso, que había soluciones fantásticas con 3 cámaras, con 5 pantallas, con cosas firmadas, dibujo. Tengo fotos de la clase de dibujo, de foto, de iluminación, de moda, excelentes, hasta de innovación total y distintas. Y yo creo que esto es una pregunta en general que a todos, yo no sé que si no tenemos que tener cuidado para que no todas las clases de Zoom se parezcan demasiado. Es decir, si todos seguimos el mismo catálogo de best practice, uh, es aburrido. No Claro. puedes estar tanto tiempo. Pepe, ¿tú qué piensas? Porque tú No, llevas el título de innovación me educativa. parece muy interesante lo que está diciendo, pero digo, tú llevaste el tema de educación básica, y nada más para cerrar, pues es, de nuevo, educación básica, pues no todos los profesores tienen acceso a tecnología, no todos los alumnos tienen acceso a tecnología, los padres de familia, pues muchos de ellos serían incapaces de apoyar a los alumnos, porque a lo mejor tampoco algunos pues, no tienen la preparación, porque ¿No? tal vez no terminaron la secundaria, o la preparatoria, o lo que sea, lo que estén cursando los niños, niñas o jóvenes, es un problema muy grave. Es un problema muy grave en donde
pues también, de nuevo, esta solución universal que se está buscando hacer a través de la televisión va a tener que ser personalizada por los héroes de la película, de nuevo, que son los profesores. Entonces, cada profesor, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a sus posibilidades, y esperamos que haya pues también una buena capacitación para ellos, etcétera, van a poder, digamos, empezar a resolver estas cosas, porque no siempre hay ese apoyo en la familia, que no es lo mismo tal vez para los alumnos que vienen a Centro o al TEC, por dar un par de ejemplos, donde la mayor parte de ellos no son alumnos de primera generación. El TEC debe tener como un 15% de alumnos que son primera generación que va a la universidad, pues tenemos un 85% de alumnos que sus padres fueron a la universidad, ¿no? Entonces, tienen ese apoyo en la casa, etcétera. Pero no es el caso en educación pública. En educación pública, pues hay todavía muchas deficiencias y ese apoyo no lo van a poder tener en casa. Entonces, va a estar en los detalles, es donde va a estar el éxito, ¿no? Digamos de eso. Sí, quizá el gran reto es la universidad pública a todos los niveles, cómo la llamamos al nivel siguiente. Tenemos excelentes universidades, la UNAM es una universidad excelente, pero sin duda tiene mucho que, o sea, tiene mucho que aprender también de innovación y en relación con la empresa, etcétera, etcétera, cosas que todavía no ha hecho. Pero eso es una conversación que vamos a tener con ellos cuando los invitemos a un panel de estos. ¿Qué, qué, qué le recomendarían? Y creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué le recomendarían a un chavo que cumplió, a una chava, una mujer, un hombre que cumplió 18 años este año y que acaba de terminar la prepa y que tiene que tomar la decisión de qué hacer? Y que pueda optar a la educación universitaria, por supuesto. Y que pueda, Claro. no, evidentemente, o sea, alguien que tiene la prepa bien terminada y que dice, a ver qué hago, no sé qué hacer. Lo han dicho ya un poco, ¿no? No te quedes solo Claro. en casa, matricúlate en algo y haz algo. Y lo que han dicho también es que la carrera, por su periodo, por la duración que tiene, pues genera oportunidades. Pero eso es lo que, estoy resumiendo un poquito lo que han dicho antes, pero ¿tú qué le recomendarías a alguien que cumple 18 años ahora? ¿Le recomendarías empezar una carrera? ¿Le dirías, tómate un año para ver varios cursos no universitarios, o sea, no necesariamente de una carrera y busca el futuro? ¿Le recomendarías que tomaran alguna carrera del tipo troncal, como ya han inventado en el TEC, de ya que no empiezas tu carrera desde abajo, sino que la vas a elegir? ¿Qué le recomendarían? Yo te voy a contestar con la misma pregunta. Si yo te dijera profesionalmente, ¿dónde crees que vas a aprender más? ¿En una industria que está constante o en una industria que en este momento está en crisis? Quieres aprender para evolucionar, no quieres hacer dinero. ¿Qué harías? Un punto. Pues meterte al riesgo. Claro. Pues claro que les dirías, oye, lo mismo que dije a esta generación que dije, nació en el terremoto, dije, claro, asúmelo. Vívelo. Vas a aprender mucho más ahorita en esta crisis que lo que vas a aprender probablemente en 2 años sin la crisis. Claro, dicen que el mejor momento para plantar un árbol es hace 10 años. El segundo mejor momento es ahorita. Órale, vámonos. Sí, si no te vas, en 10 años vas a decir, lo hubiera plantado. Claro. No. Yo creo que también aprender en esta situación de crisis, como estás diciendo, que tiene que ver con aprender de una manera distinta, a distancia, más retadora tal vez, tiene muchas ventajas hacia el futuro. Una de ellas creo que es un tema como también de carácter, también de decir, lo viví, lo sobreviví. Claro. Creo que te sientes como más poderoso, pero también cuando estudias a distancia algo, desarrollas otras habilidades que no desarrollas en lo presencial. O sea, no creemos que todo lo que es a distancia es malo necesariamente. También tiene algunas cosas buenas, habilidad de aprender por cuenta propia, te haces más responsable de tus estudios, te vuelves más autodirigido, y creo que las habilidades que se van a desarrollar son bien importantes para el resto de la vida, ¿no? Y las herramientas sociales. Yo sí recomendaría hacer el esfuerzo de entrar. A algunas personas les va a costar más trabajo, a otras menos, pero yo sí recomendaría el esfuerzo de entrar y creo que es tiempo bien aprovechado, con certeza. El trabajo en equipo por herramientas digitales es igual que el presencial, es decir, pues el trabajo de la escuela, el relacionamiento que tienen por plataformas digitales es comparable al presencial. Tenemos ya herramientas que permiten tomar... Tenemos campus en 26 ciudades que todas nuestras reuniones suelen ser a distancia, ¿no? Que no, la gente no viaja, etcétera. Pues es lo mismo en el mundo corporativo, en todos lados, en el mundo de las ventas, en comercio internacional, en lo que sea, ¿no? Entonces,
desarrollar todas esas habilidades, pues eso tiene un valor muy importante. No va a ¿Sabes que ser hay fácil algo? ni rápido, pero así es el futuro. Como decía Christian, Claro, tú lo puedes crear. ¿sí? ¿Sabes que hay algo interesante y contraintuitivo en este formato? Yo siento que sí, se llama social distancing, que el nombre está mal otra vez Sí. porque es distanciamiento físico más no necesariamente social, ¿no? Y yo creo que nosotros, pues en estas juntas con los estudiantes, hubo una intimidad ah, que yo en 15 años pocas veces la he visto. Es decir, estuve con ellos hablando y a veces no hablamos, hablamos de otras cosas, no sé, de los papás que sí estaban divorciados, pero ahora juntos otra vez y otras cosas que yo creo que normalmente no salen. ¿Sí me entienden? Entonces, había como un acercamiento, y yo lo veo con mis compañeros también, am, de una crisis donde sale una verdad, una esencia, hasta en este medio, Es más vulnerable. exactamente, que Más yo abierto. creo que es también algo muy bonito y no sé, como tú dijiste, ahora tienen los famosos o los importantes tienen tiempo, entonces vienen a las clases, hablan con ellos. Hay cierta democratización también porque el acceso ahorita, no sé, yo siempre quise ir a Basel a ver la exposición de arte, nunca lo logré, pues ahora pudiste ir en internet, estuvo fantástico. Entonces, es como este acercamiento, esta cercanía de distintas personas, de poder estar, de dar su tiempo, de juntarse, nosotros como comunidad educativa, juntarse. Ha estado muy bonito esta parte, la verdad. Sí. Sí, exactamente, como que me gusta mucho el ejemplo del sismo que comentaba Ricardo, ¿no? Una generación marcada por algo tan dramático y que salen mucho más unidos, mucho más, ¿no? Y que evidentemente vivieron pues, algo tan dramático como un sismo y tanta muerte, porque sí es lo que fue, y como enfermeros pues los marcó para siempre, ¿no? Y pues quizá es eso lo que podemos recomendar a los estudiantes. Gracias por este panel tan espectacular. No sé si hay alguna pregunta que se me ha quedado por aquí. Preguntan mucho por lo de televisión y por lo de y por las becas. Ya hablamos de las becas. No sé si alguien se dejó algo ahí de becas porque es lo que tengo muchas preguntas. No, Nosotros igual tenemos como centro, igual que el TEC, tenemos nuestro fondo de becas, tenemos un micrositio. A contrario de algunas universidades, nuestro segmento que dieron apoyos, así como ahí va el 10% para todos, dijimos, no, estamos en crisis. Entonces también es lo que dice uno a Kerstin uno. también, ¿no? Del que pague y el que no, pues, el que no pueda. Entonces a unos, pues ahí te va el 5% porque puedes pagar y a otros ahí te va el 30% porque sí lo necesitas, ¿no? Ahora, yo quiero hacer la última pregunta. Eh, ¿Tenemos la universidad que necesitamos en México para, todos sabemos que tenemos que dar un salto, que somos un país muy, pues, nos dedicamos al turismo, a la manufactura, eh, queremos darle un giro a eso y ser más innovadores, ser mucho un país como, pues que tenga ideas, que conquisten el mundo. ¿Tenemos la universidad para eso? ¿Estamos listos para eso? Y les pregunto o sea, ¿qué, o la universidad está trabajando para llegar a ese modelo? Le pregunto lo mismo a todos, porque es una preocupación que tengo yo histórica, ¿no? De cómo logramos en México que el chavo que sale de la universidad, pues tenga la misma creatividad, la misma capacidad de transformación y, como dice Kerstin, sea capaz de construir el mundo para él o ella, que esa persona pues esté preparada para eso. Tenemos ya ese modelo, vamos hacia allá, lo vamos a lograr. Le pregunto eso para cierre y ¿qué me comentas? Yo Yo, creo que sí las tenemos, Yo creo que muy sí. buenas. Lo que tenemos que es inspirar a los mexicanos para que las utilicen, porque las herramientas ahí están. Sí tenemos Sí. instituciones que preparan para eso. yo Pepe, creo que como país tenemos tarea pendiente. O sea, yo no soy tan optimista, yo creo que hay todavía trabajo por hacer. O sea, creo que generalmente soy optimista, pero creo que no podemos decir que ya estamos ahí. Necesitamos gente que tenga más habilidades de liderazgo, de emprendimiento, de creatividad. Y como país además necesitamos más investigación también, porque si queremos hacer pues ese tipo de cosas, eso sucede en los países en los que hay liderazgo, emprendimiento, creatividad e investigación, ¿no?
Entonces nos falta eso en las universidades. Si tú revisas en América Latina cuántas universidades en el top 100 hay mexicanas, cuántas hay en Brasil, cuántos hay una disparidad en los países, o en el top 200, donde te das cuenta que nos hace mucha falta todavía avanzar en esos temas. Y creo que tal vez una parte interesante de esta crisis, y con este tema de la posverdad, los fake news, creo que aquí nos hemos dado cuenta el valor que tiene la investigación, el valor que tiene el ser experto en un tema, cuando estás enfrentando una cosa como esta, que desconocida, como es una pandemia. Los científicos, ¿no? El valor de los científicos. El valor de los científicos entonces, que algo bueno en ese tema de investigación pueda dejar esto es, como país, nos hace mucho más falta eso. ¿Algún comentario adicional? Y yo quiero decir algo. Yo creo que nos tenemos que quitar la idea de el modelo al que llegamos. Yo creo que educación en un futuro tiene que siempre estar en movimiento. Es esta idea de cambiar, de prototipiar, de ir adelantando. Yo creo que el que va a ser exitoso es un modelo que se puede adelantar, reinventar, renovar, repensar, tener distintas ideas. Y creo que mucho, y esto es la suerte de ahora, en la co-creación con el maestro y con el estudiante. Yo creo que ahorita ha sido un fantástico momento donde nos estamos escuchando todos más y aprendiendo uno del otro, y en conjunto hacemos nuevos modelos para el futuro. Juan, tú dijiste que sí, México está listo. Y yo siento que está listo, la oportunidad está, pero todavía falta que los jóvenes y los empresarios las utilicen, ¿verdad? Pero las herramientas están ahí. Quizás no a las cantidades que existen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, de muchas universidades y muchos, pero hay herramientas muy buenas. Estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, la investigación falta mucho y el emprendedurismo más, ¿verdad? Porque Sí. la oportunidad que tiene México ahorita para crecer exportando es enorme, ¿verdad? Por los conflictos que estamos viendo entre China y Estados Unidos y lo bien que está ahorita la oportunidad para crecer es inmenso, ¿verdad? Pero hay que hacer las cosas bien y la verdad hay que ser muy productivos. Entonces yo creo que definitivamente las instituciones que tenemos no están al acceso de todos, estoy de acuerdo, aunque lo que están haciendo varios de mis compañeros es muy bueno, ¿verdad? Pero las herramientas están ahí. Muy bien. Ricardo. Yo creo que la energía sí está. Tu modelo es diferente, evidentemente, pero te estás innovando, estás reinventando un poco cómo estás trabajando, ¿no? Sí, no, y además digo, piensa que muchos de mis estudiantes también son emprendedores chiquitos, pero son emprendedores, ¿no? Abren negocios, ayudan a microempresarios, pues somos la base, ahora sí, de la pirámide en todo, ¿no? Piensa del 70% del trabajo donde se está haciendo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay dos retos, uno que no rompo todavía, que es cómo logro que el microempresario se abra a la universidad. He hecho ejercicios donde voy a la central de abastos y está el cuate que tiene bodegas, ya te imaginarás el dinero que maneja y así los. Y yo traigo al estudiante de marketing que le puede hacer una página web en 2 segundos, pero no logro hacer esto. El estudiante si quiere, el microempresario está muy dudoso porque no tiene esas herramientas, ¿no? Y luego la otra que es un poco el tema de psicología del segmento en el que estamos, porque pues, mi segmento es el de los rechazados de la UNAM, el de las colas del metro, es cómo les dices que a pesar de eso, sí se puede. Porque claro que se puede, porque claro que tengo alumnos exitosos, ¿no? Muchos que ocupan puestos ejecutivos, que crecen, que arman sus propios negocios, pero pues hay que mover a muchos abajo, ¿no? Es un tema de cambio de actitudes, sí se puede, y es un cambio de cómo le hago a las microempresas que digan, ve y busca universitarios, porque te van a ayudar a cambiar. Profesionaliza tu negocio, escúchalos. Sí. Exactamente. Cómo levantar entre ciertos segmentos de la población la persona del técnico, ¿no? Realmente hay cosas que estudias y te sirven para hacerlas mejor. Muy porque bien. Fuera de Juan, estoy seguro que Kirsten y Albert, José, han visto alumnos en un patio jugando y hay una energía ahí tremenda, ¿no?
Tú porque estás, perdón, pero Juan, tú estás virtual, entonces no sé si Sí, lo dejas ver en un patio, ¿no? Me toca verlos en los Zooms. Entonces, ahora, ¿cómo agarras esa energía y la vuelves hacia lo grande, ¿no? Nos hemos pasado 4 minutos. Muchas gracias a todos por participar. Expansión, pues quiso poner en la mesa, pues creo que uno de los sectores que más está sufriendo o beneficiándose de la disrupción en este momento de crisis de salud, de crisis económica. Queríamos escuchar de sus voces cómo diferentes actores de esta realidad están teniéndolo, están adaptándose y creciendo e innovando. Y pues quiero que sigamos en contacto, que sigamos platicándolo. Gracias a la audiencia también por sus preguntas y por su participación. Nos vemos la semana que viene en un live sobre pues algo muy diferente. Las industrias de la belleza y la moda ante el COVID. ¿Qué va a pasar en el futuro con estas industrias que no lo duden, están entre las más importantes del mundo y mueven millones de dólares en todo el mundo y en México también? Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias.